¿Alguna vez te has preguntado cómo recordamos los momentos más importantes de nuestras vidas? ¿Qué mecanismo mágico nos permite revivir el sabor de una comida de la infancia o el sonido de una risa lejana? Este capítulo te llevará a descubrir los secretos más intrigantes de la memoria, el arquitecto silencioso de nuestra identidad. A lo largo de este viaje, exploraremos cómo la memoria a corto plazo actúa como una frágil pizarra mental, y cómo la memoria a largo plazo se convierte en la biblioteca infinita donde reside nuestra verdadera esencia. Pero, ¿cómo decide el cerebro qué guardar y qué desechar? ¿Qué ocurre en ese instante fugaz de la memoria sensorial, el primer filtro de nuestra realidad? Indagaremos en la asombrosa plasticidad neuronal, el poder del cerebro para reescribir sus propias conexiones, y desvelaremos cómo las sinapsis se fortalecen o debilitan con cada nueva experiencia, en un proceso llamado potenciación a largo plazo. Nos sumergiremos en la anatomía de nuestros recuerdos, visitando el enigmático hipocampo, el gran director de orquesta que decide qué recuerdos merecen ser archivados para la posteridad. ¿Cómo logra esta pequeña estructura en forma de caballito de mar ser la llave de nuestro pasado? ¿Y qué papel juega la química cerebral, como la acetilcolina, en la nitidez de nuestros recuerdos? Juntos, descifraremos el viaje completo de un recuerdo, desde su nacimiento en la codificación, donde una experiencia se traduce al lenguaje de las neuronas, pasando por su misteriosa etapa de consolidación de la memoria, donde duerme para hacerse más fuerte, hasta el momento crucial de la recuperación, cuando traemos el pasado de vuelta al presente. Pero, ¿qué pasa cuando este sistema falla? Exploraremos el profundo vacío de la amnesia, y nos haremos una pregunta inquietante. ¿Podemos confiar en lo que recordamos? Nos adentraremos en el resbaladizo terreno de los falsos recuerdos, descubriendo cómo nuestra mente, a veces, puede inventar historias y convencernos de que son reales. ¿Es posible implantar un recuerdo? Por otro lado, ¿qué hay de la memoria eidética? ¿Existe realmente la memoria fotográfica, o es un mito de la ciencia ficción? Diferenciaremos entre los distintos tipos de saber. La memoria episódica, que nos permite revivir nuestro último cumpleaños, la memoria semántica, que sabe que París es la capital de Francia, y la memoria procedimental, la razón por la que nunca olvidamos cómo andar en bicicleta, aunque no recordemos cuándo aprendimos. ¿Por qué una habilidad motora, memoria implícita, es más duradera que un dato concreto, memoria declarativa? ¿Y cómo la memoria afectiva tiñe de emoción cada uno de nuestros recuerdos, haciéndolos inolvidables? Finalmente, analizaremos cómo nuestra vida cotidiana moldea este increíble poder. Veremos el impacto del desarrollo infantil y cómo se forma la memoria en nuestros primeros años, y qué sucede en la tercera edad. Nos enfrentaremos a los grandes enemigos de la memoria, los efectos del estrés y la privación de sueño. Cómo una noche en vela o un día de ansiedad pueden borrar nuestros pensamientos. ¿Y qué son los pensamientos intrusivos, esos ecos no deseados de un sistema de memoria que a veces no podemos controlar? Las respuestas a estas preguntas y muchas más te esperan en los próximos minutos. Prepárate para un viaje al interior del laberinto más complejo y personal que existe, tu propia mente. Si te está gustando el vídeo, dale like y suscríbete para ver más contenido del canal. La condena de la memoria, o damnatio memoriae, era una práctica en la antigua Roma que consistía en borrar la existencia de aquellos considerados enemigos del Estado. Este castigo no solo eliminaba su legado, sino que también servía como un poderoso recordatorio del control que el Estado ejercía sobre la narrativa histórica. ¿Qué nos dice esto sobre cómo recordamos y olvidamos en nuestra propia historia? Esto nos lleva a explorar más sobre las ciencias de la vida y la salud. La memoria es una de las capacidades más asombrosas de nuestro cerebro. Nos permite recordar experiencias pasadas y construir nuestra identidad. Pero,
¿Qué es exactamente la memoria y por qué es tan crucial para nosotros? En términos simples, la memoria es nuestra habilidad para almacenar y recuperar información. Los recuerdos son el material que se guarda en esta vasta red de información. Existen diferentes tipos de memoria, cada uno con funciones específicas. La memoria sensorial, por ejemplo, nos permite retener brevemente impresiones de lo que vemos, oímos y sentimos, incluso después de que el estímulo ya ha desaparecido. Esta es la primera etapa en el proceso de recordar. Luego tenemos la memoria a corto plazo, que actúa como un espacio de trabajo temporal donde mantenemos información durante un breve periodo. Es como una pizarra en la que anotamos datos que necesitamos recordar momentáneamente. A medida que la información se procesa y se repite, puede pasar a la memoria a largo plazo, donde se almacena de manera más permanente. Esta es la memoria que nos permite recordar eventos significativos de nuestra vida, como el día de nuestra graduación o el cumpleaños de un ser querido. También existe la memoria episódica, que se refiere a los recuerdos de experiencias personales, y la memoria semántica, que abarca conocimientos generales sobre el mundo, como hechos y conceptos. La memoria de trabajo es otra forma importante, que nos ayuda a manipular información en tiempo real, como cuando resolvemos un problema matemático en nuestra mente. Por otro lado, la memoria eidética es la capacidad de recordar imágenes visuales con gran precisión, aunque es bastante rara. También está la memoria inmunológica, que se refiere a cómo nuestro sistema inmunológico recuerda patógenos que ha encontrado antes, ayudándonos a combatir enfermedades. Además, hay conceptos como la memoria colectiva, que se construye a través del lenguaje y la cultura, permitiendo que grupos de personas compartan y preserven su historia y conocimientos. Por último, la memoria genética se refiere a procesos biológicos que influyen en nuestra capacidad de recordar y aprender. La memoria es, sin duda, un componente esencial de nuestra vida cotidiana. Sin ella, no podríamos aprender, relacionarnos ni crecer como individuos. Ahora, pasemos a explorar cómo se forma la memoria a largo plazo y su importancia en nuestras vidas. La memoria a largo plazo es un fascinante sistema que nos permite almacenar recuerdos durante un tiempo prolongado, a veces incluso indefinidamente. A diferencia de la memoria a corto plazo, que solo retiene información durante unos breves segundos, la memoria a largo plazo se encarga de guardar esos momentos, aprendizajes y experiencias que forman parte de nuestra vida. Este tipo de memoria es crucial, ya que nos ayuda a construir nuestra identidad y a aprender de nuestro entorno. La memoria a corto plazo, también conocida como memoria de trabajo, tiene una función muy específica: mantener información durante un corto periodo, aproximadamente entre 20 y 30 segundos. Este tipo de memoria actúa como un espacio temporal donde se procesan los datos que estamos utilizando en ese momento. Sin embargo, si queremos que esa información perdure, debemos convertirla en memoria a largo plazo. Este proceso no es automático, requiere de repetición y de una conexión significativa con lo que estamos tratando de recordar. Aunque los científicos aún están investigando los detalles biológicos que subyacen a la memoria a largo plazo, se ha propuesto que un fenómeno conocido como potenciación a largo plazo juega un papel fundamental. Este proceso implica cambios físicos en las conexiones entre neuronas, lo que permite que los recuerdos temporales se consoliden y se almacenen de manera más permanente. En esencia, cuando aprendemos algo nuevo, nuestras neuronas se comunican de forma más efectiva, creando un camino más sólido para la información. Sin embargo, no todos los recuerdos son igual de resistentes. Con el tiempo, incluso los recuerdos más vívidos pueden desvanecerse. Este fenómeno natural del olvido significa que, para mantener nuestros recuerdos a largo plazo, es esencial procesar la información de manera profunda. Cuanto más significativa sea la información y más conexiones establezcamos con ella,
más fácil será recordarla en el futuro. Un aspecto interesante de la memoria a largo plazo es el principio de repetición espaciada. Este principio sugiere que la recuperación de información en intervalos crecientes puede ayudar a fortalecer esos recuerdos. En lugar de intentar recordar todo de una sola vez, es más efectivo revisar la información en diferentes momentos. Esto puede suceder de manera natural, como cuando recordamos algo en un momento inesperado, o de forma deliberada, al repasar lo que hemos aprendido. La importancia que le damos a la información también influye en cómo la recordamos. Cuanto más valoramos un recuerdo, más probabilidades tenemos de conservarlo. Así que, la próxima vez que te enfrentes a un nuevo aprendizaje o a un recuerdo que deseas preservar, recuerda que la clave está en cómo procesas y recuperas esa información. La memoria a largo plazo no solo es un almacén de recuerdos, sino un sistema dinámico que se nutre de nuestras experiencias y de la forma en que interactuamos con el mundo que nos rodea. ¿Te has preguntado alguna vez cómo codificamos la información en nuestra mente? La memoria a largo plazo es crucial para almacenar información de manera efectiva, y su funcionamiento se basa en un proceso llamado codificación semántica. Esto significa que, en lugar de recordar datos de forma aislada, nuestra mente organiza y asocia la información de manera significativa. Un aspecto fascinante de este proceso es el papel del sueño. Investigaciones han sugerido que dormir no solo nos ayuda a descansar, sino que también es fundamental para consolidar y organizar nuestros recuerdos. Durante el sueño, nuestro cerebro revisa y refuerza las conexiones entre los recuerdos, lo que facilita su recuperación en el futuro. Así, el sueño se convierte en un aliado esencial para que la memoria a largo plazo funcione de manera óptima. ¿Te has preguntado alguna vez cómo influye tu descanso en lo que recuerdas? Ahora que hemos explorado la codificación de la información, es interesante conocer los diferentes tipos y clasificaciones de la memoria a largo plazo. Si te está gustando el vídeo, dale like y suscríbete para ver más contenido del canal. El cerebro humano es un órgano extraordinario, capaz de almacenar una vasta cantidad de recuerdos, pero no lo hace de una manera sencilla. En lugar de concentrar todos los recuerdos en una única ubicación, el cerebro organiza la memoria en diferentes regiones, cada una especializada en tipos específicos de información. En este contexto, la memoria a largo plazo se clasifica en dos grandes subtipos: la memoria declarativa, también conocida como explícita, y la memoria procedimental, o implícita. La memoria declarativa se refiere a aquellos recuerdos que podemos evocar conscientemente. Imagina que estás recordando un momento especial de tu vida o el nombre de un lugar que visitaste. Estas memorias son accesibles a nuestra conciencia y están asociadas con estructuras cerebrales clave, como el hipocampo, la corteza entorrinal y la corteza perirrinal. Aunque sabemos que estas áreas son fundamentales para codificar la memoria, el lugar exacto donde se almacenan esos recuerdos todavía es un misterio. Sin embargo, muchos investigadores sugieren que la corteza temporal podría ser la región más probable para este almacenamiento. Dentro de la memoria declarativa, encontramos dos subcategorías importantes. La primera es la memoria episódica, que se refiere a recuerdos de eventos específicos que hemos vivido. Por ejemplo, recordar tu cumpleaños del año pasado o un viaje memorable. La segunda es la memoria semántica, que abarca el conocimiento general sobre el mundo, como entender cómo funciona un bolígrafo o conocer la capital de un país. Esta distinción es crucial, ya que nos ayuda a comprender cómo organizamos y accedemos a diferentes tipos de información en nuestra vida diaria. Por otro lado, la memoria procedimental se relaciona con nuestras habilidades y la capacidad de realizar acciones. Este tipo de memoria es lo que nos permite montar en bicicleta, tocar un instrumento musical o escribir a mano. A diferencia de la memoria declarativa, donde podemos recordar conscientemente la información, la memoria procedimental opera de manera más automática.
Se cree que esta información se codifica en áreas del cerebro como el cerebelo y el cuerpo estriado, que son responsables de coordinar el movimiento y la habilidad motora. Además de estas categorías principales, la investigación científica ha identificado otras formas de memoria que son de gran interés. Una de ellas es la diferenciación entre memoria retrospectiva y memoria prospectiva. La memoria retrospectiva se refiere a la capacidad de recordar eventos pasados, mientras que la memoria prospectiva se relaciona con la habilidad de recordar realizar acciones en el futuro, como tomar un medicamento a una hora determinada. Otro tipo de memoria que merece atención es la memoria emocional. Esta se activa en respuesta a eventos que generan emociones intensas, como la alegría, la tristeza o el miedo. Los recuerdos emocionales son particularmente poderosos, ya que no solo están disponibles de forma consciente, sino que también provocan respuestas fisiológicas automáticas en nuestro cuerpo. Este proceso involucra conexiones únicas entre la amígdala cerebral, que juega un papel crucial en el procesamiento emocional, y la corteza prefrontal, que está involucrada en la toma de decisiones y el control de impulsos. Estas conexiones son asimétricas, lo que significa que la información fluye de manera más efectiva desde la amígdala hacia la corteza prefrontal que al revés, lo que explica por qué a menudo nuestras emociones pueden influir en nuestras decisiones de manera tan intensa. En resumen, la memoria a largo plazo es un sistema complejo y multifacético que permite al cerebro humano almacenar y recuperar información de diversas maneras. Desde los recuerdos de eventos específicos hasta las habilidades motoras y las emociones intensas, cada tipo de memoria juega un papel vital en nuestra vida cotidiana. Comprender cómo funciona este sistema no solo nos ayuda a apreciar la maravilla del cerebro humano, sino que también nos brinda herramientas para mejorar nuestra memoria y aprender de manera más efectiva. Así, mientras exploramos las profundidades de la memoria a largo plazo, nos preparamos para adentrarnos en el intrigante mundo de la memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo, a menudo llamada memoria primaria o activa, es una función esencial de nuestro cerebro. Nos permite mantener en mente una pequeña cantidad de información de manera activa, haciéndola disponible para su uso inmediato. Imagina que estás tratando de recordar un número de teléfono justo después de escucharlo. Eso es un ejemplo clásico de cómo utilizamos la memoria a corto plazo. Esta capacidad tiene una duración limitada, que se estima en unos pocos segundos. En cuanto a su capacidad, se ha establecido que podemos retener entre 5 y 9 elementos a la vez, lo que se conoce como el rango de 7 más o menos 2. Esto significa que, si intentamos recordar más de esa cantidad, es probable que nos sintamos abrumados y que la información se nos escape. Es importante no confundir la memoria a corto plazo con la memoria operativa. Mientras que la memoria a corto plazo se refiere a la retención temporal de información, la memoria operativa se ocupa de cómo almacenamos y manipulamos esa información. Por ejemplo, cuando resolvemos un problema matemático en nuestra mente, estamos utilizando la memoria operativa para gestionar y procesar los datos que tenemos disponibles. La memoria a corto plazo juega un papel crucial en nuestras actividades diarias. Sin ella, sería difícil realizar tareas simples como seguir una conversación o tomar notas rápidas. Su función es como un espacio de trabajo mental donde la información se puede mantener y utilizar de forma inmediata. Sin embargo, esta información no se guarda indefinidamente. Si no se refuerza o se transfiere a la memoria a largo plazo, se pierde rápidamente. Entender cómo funciona la memoria a corto plazo nos ayuda a apreciar la complejidad del cerebro humano y su capacidad para procesar información. Nos permite ver cómo cada pequeño fragmento de conocimiento que retenemos, aunque sea por un breve momento, contribuye a nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Ahora que hemos explorado la memoria a corto plazo, es interesante preguntarse, ¿cómo se convierte esa información temporal en un almacén independiente de recuerdos duraderos?
La memoria humana es un tema fascinante que ha intrigado a científicos y filósofos durante siglos. Desde el siglo XIX, se ha propuesto la idea de que nuestra memoria se divide en dos categorías principales: la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Pero, ¿cómo funciona realmente esta división? En los años 60, dos investigadores, Atkinson y Shiffrin, desarrollaron un modelo que se convirtió en un referente en el estudio de la memoria. Este modelo sugiere que todos nuestros recuerdos pasan primero por un almacén de memoria a corto plazo antes de ser transferidos a un almacén de memoria a largo plazo. Sin embargo, esta teoría ha sido objeto de debate y aún existen muchas preguntas sin respuesta sobre cómo ocurre este proceso. Una de las razones que se citan para defender la existencia de un almacén de memoria a corto plazo es el fenómeno de la amnesia anterógrada. Las personas que sufren de esta condición tienen dificultades para aprender nuevos hechos o recordar episodios recientes. Sin embargo, a pesar de esta incapacidad, pueden retener pequeñas cantidades de información durante breves periodos de tiempo, generalmente hasta 30 segundos. Un caso famoso es el del paciente EAM, que se convirtió en un referente en la investigación sobre la memoria. Su caso ha proporcionado valiosa información sobre cómo funciona la memoria a corto plazo y su relación con la memoria a largo plazo. Los estudios sobre la memoria también han revelado que ciertas manipulaciones pueden afectar nuestro rendimiento al recordar información. Por ejemplo, si después de leer una lista de palabras se nos pide realizar una tarea que requiere concentración, como restar un número mayor, es probable que recordemos menos las últimas palabras de la lista. Esto se debe a que esas palabras aún están en nuestra memoria a corto plazo, y la distracción interfiere con su retención. En cambio, las primeras palabras de la lista, que ya han sido transferidas a la memoria a largo plazo, se recuerdan con mayor facilidad. Además, se ha demostrado que la similitud semántica de las palabras también influye en nuestra capacidad de recordar. Cuando se utilizan palabras que tienen un significado relacionado, esto puede dificultar el recuerdo de las primeras palabras de la lista, pero no afecta a las últimas. Estos hallazgos sugieren que la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo operan de manera independiente y responden a diferentes mecanismos. Sin embargo, no todos los investigadores están de acuerdo en que exista una separación clara entre estos dos tipos de memoria. Algunos proponen un modelo más unificado que abarca todos los tiempos de retención, desde milisegundos hasta años. Esto plantea preguntas interesantes sobre cómo realmente funciona nuestra memoria y si es posible que todos los recuerdos, independientemente de su duración, estén interconectados de alguna manera. A medida que continuamos explorando la memoria humana, es fundamental entender no solo cómo recordamos, sino también por qué es tan importante para nuestra vida cotidiana. La memoria no solo nos permite aprender y adaptarnos, sino que también juega un papel crucial en nuestra identidad y en cómo interactuamos con el mundo. La investigación sobre la memoria sigue avanzando, y cada nuevo descubrimiento nos acerca un poco más a desentrañar los misterios de nuestra mente. ¿Qué otros secretos nos revelará la ciencia sobre cómo recordamos? La búsqueda de respuestas continúa. La memoria a corto plazo es un tema intrigante que nos ayuda a entender cómo procesamos y recordamos información en un corto periodo de tiempo. A menudo, se considera que la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo son dos sistemas separados, pero la realidad es más compleja. La investigación sugiere que puede ser difícil establecer límites claros entre estas dos formas de memoria. Un estudio interesante realizado por el investigador Tarnow muestra que, al realizar tareas de memorización, no hay una interrupción clara en la forma en que olvidamos la información a lo largo del tiempo. En lugar de observar un cambio abrupto en la capacidad de recordar algo después de un breve periodo, se encuentra que el olvido ocurre de manera continua. Esto significa que, incluso después de unos segundos, la información que hemos aprendido puede comenzar a desvanecerse,
y este proceso no se detiene de forma repentina. Además, se ha observado que los patrones de errores en las tareas de recuerdo inmediato son muy similares a los de las tareas de recuerdo diferido, es decir, cuando se intenta recordar la misma información horas después. Esto es sorprendente porque, según la teoría que divide la memoria en dos sistemas, esperaríamos que el rendimiento fuera diferente en estos dos casos. Sin embargo, los resultados muestran que, a pesar de que la información ha estado en la memoria a corto plazo y luego en la memoria a largo plazo, los errores que cometemos al recordar son prácticamente los mismos. Esto plantea preguntas interesantes sobre cómo realmente funcionan nuestras memorias. ¿Podría ser que la memoria a corto plazo no sea un almacén independiente como se pensaba anteriormente? Tal vez, en lugar de ser dos entidades separadas, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo interactúan de maneras que aún no comprendemos completamente. La evidencia sugiere que la memoria a corto plazo no opera de forma aislada, sino que está intrínsecamente conectada con la memoria a largo plazo. Esta conexión podría ser crucial para entender cómo aprendemos y recordamos. Al final, lo que parece ser un simple proceso de memorización se convierte en un fenómeno mucho más complejo, donde las interacciones entre diferentes tipos de memoria juegan un papel fundamental en nuestra capacidad para aprender y recordar. En resumen, la memoria a corto plazo puede no ser un almacén independiente como se creía, sino que está profundamente entrelazada con la memoria a largo plazo. Este hallazgo nos invita a reconsiderar lo que sabemos sobre cómo funciona nuestra mente y cómo almacenamos la información. ¿Qué otras sorpresas nos depara el estudio de la memoria? Ahora, exploremos la memoria sensorial. La memoria a corto plazo es un fenómeno fascinante que se basa en cómo nuestras neuronas se comunican entre sí. Imagina que cada vez que recuerdas algo, como un número de teléfono o una dirección, tus neuronas se activan y crean un patrón específico de señales. Este patrón es esencial para que podamos retener información durante un breve periodo. Sin embargo, ¿qué sucede cuando esta activación disminuye? Un investigador llamado Tarnow sugiere que, durante la memoria a corto plazo, las neuronas activadas comienzan a perder su capacidad de liberar ciertas estructuras llamadas vesículas. Estas vesículas son cruciales porque transportan neurotransmisores, que son las sustancias químicas que permiten la comunicación entre neuronas. Cuando hay menos vesículas disponibles, la capacidad de nuestras neuronas para enviar señales se reduce, lo que significa que la información que estamos tratando de recordar se vuelve más difícil de mantener. Este proceso de disminución en la activación neuronal es lo que llamamos memoria a corto plazo. Es como si nuestras neuronas estuvieran dejando de funcionar de manera óptima. Si no activamos nuevamente el recuerdo, la memoria a corto plazo se desvanecerá. Este fenómeno se debe a un proceso llamado endocitosis, que es cuando las neuronas retiran vesículas de la superficie celular. Si el recuerdo no se activa de nuevo, las señales neuronales se desvanecen y, con ellas, nuestra capacidad de recordar esa información a corto plazo. Por otro lado, la memoria a largo plazo se forma a partir de patrones de activación neuronal más estables. Estos patrones son lo que conocemos como potenciación a largo plazo. A diferencia de la memoria a corto plazo, que es efímera y puede desvanecerse rápidamente, la memoria a largo plazo se mantiene en un estado más duradero, permitiéndonos recordar información durante periodos mucho más prolongados. En resumen, la memoria a corto plazo es un proceso dinámico que depende de la activación de nuestras neuronas y de la disponibilidad de vesículas para liberar neurotransmisores. Cuando esta activación disminuye, también lo hace nuestra capacidad para retener información temporalmente. La comprensión de estos mecanismos no solo nos ayuda a entender cómo funciona nuestra memoria, sino que también abre la puerta a explorar cómo se forman y consolidan los recuerdos a largo plazo. ¿Qué otros misterios sobre la memoria nos esperan por descubrir?
La memoria sensorial es una función fascinante de nuestro cerebro que nos permite retener brevemente las impresiones de los estímulos que percibimos a través de nuestros sentidos, incluso después de que esos estímulos han desaparecido. Imagina que ves un hermoso paisaje o escuchas una melodía agradable. Esos momentos quedan grabados en nuestra memoria sensorial, aunque solo por un corto periodo. Esta capacidad es fundamental, ya que nos ayuda a procesar y entender el mundo que nos rodea. La memoria sensorial se basa en registros que pueden almacenar una gran cantidad de información, pero solo por un tiempo muy limitado. Esto significa que, aunque podemos captar muchos detalles de una experiencia sensorial, no podemos mantenerlos por mucho tiempo. Por ejemplo, si miras una imagen brillante, tu memoria sensorial retendrá esa imagen de forma precisa, pero solo durante unos pocos segundos. Este tipo de memoria es crucial para ayudarnos a conectar diferentes experiencias y darles sentido. Existen dos tipos principales de memoria sensorial que han sido objeto de estudio: la memoria icónica y la memoria ecoica. La memoria icónica se refiere a la retención de imágenes visuales, como cuando miras una fotografía y, aunque la apartes, aún puedes visualizarla en tu mente durante un instante. Por otro lado, la memoria ecoica se relaciona con los sonidos, permitiéndonos recordar brevemente lo que escuchamos, como una melodía o una conversación, incluso después de que el sonido ha cesado. La importancia de la memoria sensorial radica en que actúa como un primer filtro de información. Nos permite captar y retener datos que, aunque efímeros, son esenciales para nuestra percepción y comprensión del entorno. Sin esta función, sería difícil conectar lo que vemos y escuchamos con nuestras experiencias pasadas. Así, la memoria sensorial no solo nos ayuda a recordar, sino que también sienta las bases para procesos más complejos como el aprendizaje y la memoria a largo plazo. ¿Te has preguntado alguna vez cómo estas breves impresiones afectan tu día a día? La plasticidad neuronal, un concepto clave en la comprensión de cómo funciona nuestro cerebro, se refiere a la capacidad que tiene este órgano para reorganizarse y adaptarse a nuevas experiencias y estímulos. Pero, ¿qué significa esto en términos prácticos? Significa que nuestras neuronas, que son las células responsables de la comunicación en el cerebro, pueden cambiar la forma en que se conectan entre sí. Esta capacidad de establecer nuevas conexiones es fundamental para mejorar cómo percibimos y respondemos a nuestro entorno, tanto a los estímulos internos, como los pensamientos y emociones, como a los externos, que incluyen todo lo que vemos, oímos y sentimos. Cuando experimentamos algo nuevo, nuestro cerebro no solo registra esa experiencia, sino que también ajusta sus conexiones neuronales para facilitar una mejor comunicación. Este proceso de modificación no es solo un cambio temporal, deja una huella duradera que puede influir en cómo interpretamos futuras experiencias. Por ejemplo, si aprendemos a tocar un instrumento musical, las conexiones entre las neuronas relacionadas con el sonido y el movimiento se fortalecen, lo que nos permite mejorar con la práctica. Esta plasticidad también tiene un impacto profundo en nuestra cosmovisión, es decir, en la forma en que entendemos y damos sentido al mundo que nos rodea. Cada nueva experiencia puede alterar nuestra percepción de lo que hemos vivido antes, creando un ciclo continuo de aprendizaje y adaptación. Así, el cerebro se convierte en un sistema dinámico que no solo almacena información, sino que también la transforma activamente, permitiéndonos crecer y adaptarnos a lo largo de nuestras vidas. La plasticidad neuronal es esencial no solo para el aprendizaje, sino también para la recuperación de lesiones cerebrales y trastornos neurológicos. A medida que comprendemos mejor cómo funciona este proceso, podemos desarrollar estrategias para potenciar nuestra capacidad de adaptación y aprendizaje. ¿Cómo se relaciona todo esto con el hipocampo, una región del cerebro clave en la formación de recuerdos?
La plasticidad neuronal es un concepto esencial para comprender cómo aprendemos y recordamos. En términos sencillos, se refiere a la capacidad de las neuronas para adaptarse y cambiar en respuesta a nuevas experiencias. Cuando hablamos de aprendizaje y memoria, no nos referimos solo a la acumulación de información, sino a cómo nuestras conexiones neuronales se modifican para almacenar esa información de manera efectiva. Los potenciales sinápticos, que son las señales que transmiten información entre neuronas, son muy breves, durando solo milisegundos o segundos. Esto significa que, aunque estas señales pueden influir en la actividad de las neuronas de manera temporal, no son suficientes para generar cambios duraderos en el comportamiento o en la memoria. Para que las neuronas realmente aprendan y recuerden, necesitan demostrar cambios más permanentes en la eficacia de sus conexiones, lo que llamamos plasticidad sináptica. Estos cambios pueden durar desde minutos hasta semanas, permitiendo que la información se mantenga en el tiempo. La eficacia sináptica se puede observar a través de la variación en la respuesta de una neurona a otra. Cuando una neurona envía una señal, la respuesta de la neurona receptora puede variar en intensidad. Esto se debe a que las sinapsis, que son los puntos de comunicación entre neuronas, no siempre funcionan de la misma manera. Por ejemplo, en algunas ocasiones, la señal puede ser más fuerte, lo que se conoce como facilitación sináptica. Esto ocurre cuando la neurona receptora responde con mayor fuerza a impulsos sucesivos de la neurona emisora. En otras ocasiones, la señal puede debilitarse, lo que se llama antifacilitación o depresión sináptica. Este fenómeno sucede cuando la respuesta de la neurona receptora disminuye tras recibir múltiples señales de la misma neurona emisora. Ambos procesos, la facilitación y la depresión sináptica, son el resultado de cambios en la cantidad de neurotransmisores que se liberan en la sinapsis. Los neurotransmisores son las sustancias químicas que permiten la comunicación entre neuronas. Cuando una neurona envía un impulso, libera estos neurotransmisores, y la cantidad que se libera puede variar. Si se liberan más neurotransmisores, la respuesta de la neurona receptora será más fuerte, mientras que si se liberan menos, la respuesta será más débil. Esta variabilidad es crucial para el aprendizaje, ya que permite que nuestras neuronas se adapten a diferentes situaciones y experiencias. La plasticidad sináptica es fundamental para que podamos aprender de manera efectiva. Sin ella, nuestras experiencias no podrían traducirse en memoria a largo plazo. Por ejemplo, cuando aprendemos una nueva habilidad, como tocar un instrumento musical o hablar un nuevo idioma, nuestras neuronas se reorganizan y fortalecen sus conexiones para facilitar este aprendizaje. A medida que practicamos, las sinapsis se vuelven más eficientes, lo que nos permite recordar y ejecutar esas habilidades con mayor facilidad. Además, la plasticidad neuronal no solo se limita a la adquisición de nuevas habilidades. También juega un papel crucial en la recuperación de experiencias pasadas. Cuando recordamos un evento, nuestras neuronas vuelven a activar las conexiones que se formaron en el momento en que ocurrió esa experiencia. Esto significa que cada vez que recordamos algo, estamos reforzando esas conexiones neuronales, haciendo que la memoria sea más accesible en el futuro. En resumen, la plasticidad neuronal es la clave que nos permite aprender y recordar. Sin esta capacidad de adaptación, nuestras experiencias no tendrían un impacto duradero en nuestras vidas. Cada vez que aprendemos algo nuevo o recordamos un momento significativo, nuestras neuronas están trabajando arduamente para modificar sus conexiones y asegurar que esa información se mantenga viva en nuestra mente. La comprensión de este proceso nos ayuda a apreciar la complejidad del cerebro humano y su asombrosa capacidad para adaptarse y crecer a lo largo de nuestras vidas. ¿Cómo se relaciona esto con la memoria episódica, la forma en que recordamos eventos específicos de nuestra vida? Hoy vamos a hablar sobre un grupo fascinante de criaturas marinas, los caballitos de mar,
o hipocampos. Estos peces pertenecen al género Hippocampus y son parte de la familia Syngnathidae, que también incluye a los peces pipa. Pero, ¿qué hace a los caballitos de mar tan especiales? Su nombre proviene del griego antiguo, donde hippos significa caballo y campos se traduce como monstruo de mar. Esta etimología refleja la curiosa forma de su cabeza, que recuerda a la de un caballo. Los caballitos de mar son únicos no solo por su apariencia, sino también por su comportamiento. A diferencia de muchos otros peces, son conocidos por su forma de nadar verticalmente y por la forma en que se reproducen. En un giro sorprendente de la naturaleza, son los machos quienes llevan los huevos en una bolsa especial hasta que están listos para nacer. Este rasgo inusual los convierte en un tema de estudio interesante para los científicos que investigan la diversidad de la vida marina. Así que la próxima vez que pienses en el océano, recuerda a estos pequeños seres que, a pesar de su tamaño, tienen una historia rica y un papel importante en el ecosistema marino. ¿Qué otros misterios nos depara el mundo de los hipocampos? La memoria episódica es un tipo de memoria que nos permite recordar eventos específicos de nuestra vida, como momentos significativos, lugares que hemos visitado y las emociones que hemos sentido en esos instantes. Esta forma de memoria es esencial porque nos ayuda a construir nuestra identidad y a comprender cómo nuestras experiencias pasadas influyen en nuestro presente. La memoria episódica se diferencia de la memoria semántica, que se refiere a nuestro conocimiento general del mundo, como hechos y conceptos. Juntas, estas dos forman lo que llamamos memoria declarativa, que es una de las dos grandes categorías de la memoria humana. La otra categoría es la memoria procedimental, que se ocupa de habilidades y hábitos que realizamos sin pensar, como montar en bicicleta o tocar un instrumento musical. La memoria episódica es particularmente interesante porque no solo guarda información, sino que también está cargada de emociones y contextos que hacen que cada recuerdo sea único. ¿Alguna vez te has preguntado cómo esos momentos especiales pueden moldear quién eres hoy? La forma en que recordamos y conectamos con nuestras experiencias pasadas es un aspecto fundamental de nuestra vida cotidiana y de nuestra capacidad para aprender y adaptarnos. Ahora, exploremos el fascinante mundo de la memoria declarativa. La memoria semántica es un concepto fascinante que se refiere a nuestra capacidad para recordar significados, conceptos y conocimientos generales sobre el mundo que nos rodea, sin necesidad de vincularlos a experiencias específicas. Imagina que quieres saber si una llave inglesa es una herramienta o un instrumento musical. Para responder a esta pregunta, no necesitas recordar un momento particular en el que hayas aprendido sobre la llave inglesa, simplemente sabes que es una herramienta. Esta es la esencia de la memoria semántica: almacenar información de manera que podamos acceder a ella cuando la necesitamos, sin que esté atada a un recuerdo personal. La memoria semántica se diferencia de otro tipo de memoria llamada memoria episódica, que es aquella que nos permite recordar eventos específicos de nuestra vida, como el día de nuestra graduación o el momento en que aprendimos a andar en bicicleta. Juntas, la memoria semántica y la memoria episódica forman lo que conocemos como memoria declarativa. Esta categoría de memoria se centra en lo que podemos recordar de manera consciente y deliberada. Por otro lado, existe una forma de memoria que no requiere de este tipo de recuerdo consciente: la memoria procedimental. Esta memoria se encarga de habilidades y tareas que realizamos de manera automática, como montar en bicicleta o tocar un instrumento musical. Mientras que la memoria semántica nos proporciona el conocimiento sobre el mundo, la memoria procedimental se ocupa de cómo llevar a cabo acciones sin pensar en cada paso. La memoria semántica es crucial para nuestro día a día, ya que nos permite entender y navegar en nuestro entorno. Nos ayuda a aprender nuevos conceptos, a comunicarnos y a tomar decisiones informadas. Sin ella,
sería difícil adquirir conocimientos, ya que no podríamos recordar información esencial que no está vinculada a experiencias personales. Este tipo de memoria se desarrolla a lo largo de nuestra vida y se nutre de nuestras interacciones con el mundo. Desde la infancia, comenzamos a acumular datos sobre cómo funcionan las cosas, desde los nombres de los objetos hasta las reglas de la gramática. A medida que crecemos, esta base de conocimientos se expande, permitiéndonos comprender conceptos más complejos y relacionar ideas entre sí. Es interesante notar que la memoria semántica no solo se basa en lo que hemos aprendido de manera directa, sino que también se ve influenciada por la cultura y el contexto en el que vivimos. Por ejemplo, el conocimiento sobre la historia de un país puede variar significativamente de una persona a otra, dependiendo de su educación y experiencias. En resumen, la memoria semántica es fundamental para nuestra capacidad de comprender el mundo, permitiéndonos almacenar y acceder a un vasto conjunto de conocimientos sin necesidad de recordar momentos específicos. Ahora, ¿cómo se relaciona todo esto con la memoria implícita? La memoria declarativa, también conocida como memoria explícita, es una de las dos grandes categorías de la memoria a largo plazo en los seres humanos. Pero, ¿qué significa esto realmente? En términos simples, se refiere a aquellos recuerdos que podemos recordar de manera consciente. Esto incluye hechos que hemos aprendido, como la capital de un país, o eventos específicos de nuestra vida, como el día de nuestra graduación. Por otro lado, existe la memoria no declarativa, o memoria procedimental, que se ocupa de recuerdos que no podemos evocar de manera consciente. Esta forma de memoria incluye habilidades y destrezas que hemos adquirido, como montar en bicicleta o tocar un instrumento musical. A menudo, no somos plenamente conscientes de cómo realizamos estas tareas, simplemente las hacemos. Dentro de la memoria declarativa, podemos distinguir dos categorías principales. La primera es la memoria episódica, que se encarga de almacenar nuestras experiencias personales específicas. Por ejemplo, recordar un cumpleaños o unas vacaciones familiares entra en esta categoría. Estos recuerdos son únicos para cada individuo y están llenos de detalles emocionales que los hacen especiales. La segunda categoría es la memoria semántica, que se centra en el conocimiento general sobre el mundo. Esto incluye información sobre hechos, conceptos y el significado de las palabras. Por ejemplo, saber que el agua hierve a 100 grados Celsius o que París es la capital de Francia son ejemplos de memoria semántica. A diferencia de la memoria episódica, estos recuerdos no están ligados a experiencias personales, sino que son más universales. La memoria declarativa es fundamental para nuestra vida diaria, ya que nos permite aprender de nuestras experiencias y compartir conocimientos con los demás. Sin esta capacidad, sería difícil recordar lo que hemos aprendido o conectar con el pasado de manera significativa. Así que, la próxima vez que recuerdes un hecho importante o un momento especial de tu vida, piensa en cómo tu memoria declarativa está trabajando para ti. Ahora, adentrámonos en el intrigante mundo de la memoria procedimental. La memoria es un fenómeno fascinante que nos acompaña a lo largo de la vida, pero no todas las formas de recordar son iguales. En el campo de la psicología cognitiva, existe un tipo de memoria que puede resultar sorprendente: la memoria implícita. A diferencia de lo que podríamos imaginar, esta forma de memoria no requiere que seamos conscientes de nuestras experiencias pasadas para influir en nuestras acciones actuales. Es como si nuestro cerebro estuviera trabajando en segundo plano, ayudándonos a realizar tareas sin que nos demos cuenta de que esas experiencias previas están jugando un papel crucial. Un concepto clave relacionado con la memoria implícita es el priming. Este término se refiere a un proceso en el que, al estar expuestos a ciertos estímulos, nuestras habilidades para ejecutar tareas mejoran, y todo esto sucede sin que tengamos una percepción consciente de ello. Por ejemplo,
Si hemos escuchado una palabra o visto una imagen antes, es más probable que respondamos más rápidamente o con mayor precisión cuando se nos presente de nuevo. Este fenómeno resalta cómo nuestras experiencias pasadas pueden preparar nuestro cerebro para actuar de manera más eficiente en el futuro. Además, la memoria implícita también se manifiesta en lo que se conoce como el efecto de ilusión de verdad. Este efecto sugiere que, cuando escuchamos una afirmación varias veces, tendemos a considerarla más verdadera, independientemente de si lo es o no. Esto puede ocurrir en situaciones cotidianas, como cuando un rumor se repite tantas veces que comenzamos a aceptarlo como un hecho, aunque carezca de fundamento. Este aspecto de la memoria implícita nos muestra cómo nuestras creencias y percepciones pueden ser moldeadas por la familiaridad, incluso sin un análisis crítico. En nuestra vida diaria, la memoria implícita se hace evidente a través de la memoria procedimental. Este tipo de memoria nos permite realizar actividades cotidianas, como amarrarnos los zapatos o montar en bicicleta, sin necesidad de pensar conscientemente en cada paso del proceso. Una vez que hemos aprendido estas habilidades, se convierten en parte de nuestro repertorio automático, lo que nos permite llevar a cabo estas tareas de manera fluida y eficiente. Esto es especialmente útil, ya que nos libera para concentrarnos en otras cosas mientras realizamos actividades que requieren coordinación y práctica. Las investigaciones sobre la memoria implícita han revelado que este tipo de memoria opera mediante procesos mentales diferentes a los que rigen la memoria explícita, que es la que utilizamos cuando recordamos hechos o eventos específicos de manera consciente. Mientras que la memoria explícita requiere un esfuerzo consciente para recordar, la memoria implícita funciona de manera más automática y sutil. Este descubrimiento ha abierto nuevas puertas en la comprensión de cómo funciona nuestra mente y cómo se forman nuestros recuerdos. El estudio de la memoria implícita es relativamente reciente, habiendo comenzado a recibir atención significativa solo en las últimas décadas. Los investigadores han centrado gran parte de su trabajo en entender el efecto del primín y cómo éste se relaciona con nuestras habilidades y comportamientos. A medida que profundizamos en este campo, se hace evidente que la memoria implícita juega un papel fundamental en nuestra vida diaria, afectando nuestras decisiones, habilidades y hasta nuestras creencias. La memoria implícita no solo es un tema de interés académico, también tiene implicaciones prácticas en diversas áreas, como la educación, la psicología y la neurociencia. Comprender cómo funciona este tipo de memoria puede ayudar a diseñar mejores métodos de enseñanza, terapias para tratar trastornos de la memoria y estrategias para mejorar el aprendizaje. Al final del día, nuestra capacidad para recordar y aprender está profundamente entrelazada con la forma en que nuestras experiencias pasadas influyen en nuestro comportamiento presente, a menudo sin que nos demos cuenta. Así que, la próxima vez que realices una tarea sin pensar, como tocar un instrumento o conducir un automóvil, recuerda que detrás de esa acción hay un vasto mundo de memoria implícita trabajando en silencio. Esta forma de memoria es un recordatorio de que, aunque no siempre seamos conscientes de lo que hemos aprendido, nuestras experiencias pasadas continúan moldeando nuestras vidas de maneras que a menudo no podemos ver. ¿Te has preguntado alguna vez cómo tus recuerdos pueden influir en tus decisiones sin que lo sepas? La exploración de la memoria implícita nos invita a reflexionar sobre el poder oculto de nuestra mente. La memoria procedimental es una parte fundamental de nuestro sistema de memoria que se encarga de recordar y ejecutar habilidades motoras y ejecutivas necesarias para llevar a cabo diversas tareas. Imagina que estás aprendiendo a andar en bicicleta. Al principio, cada movimiento requiere atención y esfuerzo consciente. Sin embargo, con la práctica, esos movimientos se convierten en algo automático. Esto es precisamente lo que hace la memoria procedimental, permite que realicemos actividades sin tener que pensar en cada paso que estamos dando. Este tipo de memoria opera en un nivel inconsciente, lo que significa que,
cuando necesitamos recordar una habilidad, como atarnos los cordones de los zapatos o incluso pilotar un avión, esos recuerdos se activan automáticamente. No tenemos que concentrarnos en recordar cómo se hace, simplemente lo hacemos. Esto es lo que la hace tan valiosa en nuestra vida diaria. La memoria procedimental se clasifica como una forma de memoria a largo plazo y se considera una memoria implícita. Esto quiere decir que no somos conscientes de su funcionamiento en el momento en que estamos utilizando estas habilidades. En lugar de eso, estas capacidades se desarrollan a través de un proceso llamado aprendizaje procedimental. Este aprendizaje implica la repetición sistemática de una actividad compleja hasta que nuestro cerebro y nuestro cuerpo se sincronizan, permitiendo que todos los sistemas neuronales involucrados trabajen juntos de manera automática. El aprendizaje procedimental es esencial para adquirir cualquier tipo de habilidad, ya sea motora, como tocar un instrumento musical, o cognitiva, como resolver un problema matemático. A medida que practicamos, nuestro cerebro se adapta y organiza la información de tal manera que podamos ejecutar esas habilidades sin esfuerzo consciente. Esto es lo que permite que los expertos en diversas disciplinas realicen tareas complejas con una facilidad que parece casi mágica. Pero, ¿qué sucede si interrumpimos este proceso de aprendizaje? La respuesta es que, aunque podemos olvidar ciertos detalles, la memoria procedimental tiene una notable capacidad de resistencia. Una vez que hemos aprendido una habilidad, es probable que podamos recuperarla incluso después de un largo periodo sin practicarla. Esto es lo que nos permite volver a montar una bicicleta años después de haberlo hecho por última vez. El impacto de la memoria procedimental va más allá de las habilidades físicas. También se extiende a nuestras capacidades intelectuales. Por ejemplo, cuando resolvemos un rompecabezas o jugamos a un juego de estrategia, estamos utilizando nuestra memoria procedimental para aplicar lo que hemos aprendido previamente de manera automática y eficiente. En resumen, la memoria procedimental es un sistema esencial que nos permite realizar tareas complejas sin necesidad de pensar en cada paso. A través de la práctica y la repetición, nuestras habilidades se convierten en parte de nuestro repertorio automático, facilitando nuestra vida diaria y permitiéndonos enfocarnos en otras cosas. Este proceso de aprendizaje y recuperación de habilidades es un componente clave de cómo interactuamos con el mundo que nos rodea. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es posible que, después de tanto tiempo, aún puedas recordar cómo andar en bicicleta? La respuesta radica en la asombrosa capacidad de nuestra memoria procedimental. La memoria es una de las capacidades más fascinantes del cerebro humano, y en el campo de la psicología y la neurociencia, se estudia de manera rigurosa. Pero, ¿qué significa realmente el término período de memoria? En términos simples, se refiere a la cantidad de información que una persona puede recordar y repetir en el orden correcto justo después de haberla escuchado. Este proceso es crucial para entender cómo funciona nuestra memoria a corto plazo. Imagina que escuchas una serie de palabras, números o letras. El período de memoria se mide evaluando cuántos de esos elementos puedes recordar correctamente. Por ejemplo, cuando se utilizan números, esta tarea se denomina intervalo de dígitos. Es una forma efectiva de medir cuán bien podemos retener información de manera temporal. Este tipo de evaluación no solo es útil en la investigación, sino que también forma parte de pruebas de inteligencia, como el WAIS, que se utilizan para evaluar nuestras capacidades cognitivas. Además, existe una variante más compleja conocida como intervalo de memoria hacia atrás. En este caso, se nos pide que recordemos los elementos en el orden inverso. Esta tarea no solo desafía nuestra memoria, sino que también pone a prueba nuestra capacidad de manipular la información en la mente. Comprender la capacidad de memoria y cómo se mide es fundamental, ya que nos ayuda a desentrañar los misterios de cómo aprendemos y recordamos.
La memoria no es solo una herramienta que utilizamos, es un componente esencial de nuestra identidad y de cómo interactuamos con el mundo. Pero, ¿qué sucede cuando esa memoria se desvanece? La recuperación de la memoria es un proceso fundamental que nos permite evocar eventos y experiencias pasadas. Imagina que tu mente es como una biblioteca, donde cada recuerdo es un libro almacenado en estanterías. Cuando queremos recordar algo, estamos buscando ese libro específico. Este proceso de recuperación es uno de los 3 pilares de la memoria, junto a la codificación, que es cómo guardamos la información, y el almacenamiento, que es donde se queda esa información. Existen 3 formas principales de recordar. El recuerdo libre, donde se intenta recuperar información sin ninguna ayuda. El recuerdo con pistas, que utiliza indicios para facilitar el acceso a los recuerdos. Y el recuerdo serial, que implica recordar una secuencia de elementos en un orden específico. Estas formas de recuerdo son objeto de estudio en psicología, ya que nos ayudan a entender cómo funciona la memoria no solo en los humanos, sino también en otros animales. La importancia de la recuperación radica en que nos permite aprender de nuestras experiencias pasadas, tomar decisiones informadas y construir nuestra identidad. Sin la capacidad de recordar, no podríamos conectar los puntos de nuestra vida, ni aprender de nuestros errores, ni disfrutar de los momentos felices que hemos vivido. A medida que exploramos más sobre la memoria, nos encontramos con preguntas intrigantes. ¿Qué sucede en nuestro cerebro cuando recordamos? ¿Por qué a veces olvidamos cosas que consideramos importantes? Estas interrogantes nos llevan a la siguiente etapa en el fascinante viaje de la memoria, la codificación. El olvido es un proceso natural y, a menudo, involuntario que todos experimentamos. Se refiere a la incapacidad de recordar información que alguna vez aprendimos. Pero, ¿por qué olvidamos? Una de las razones principales es el aprendizaje interferente. Este fenómeno ocurre cuando nueva información reemplaza a recuerdos que aún no se han fijado en nuestra memoria de manera sólida. En otras palabras, a veces, lo que aprendemos recientemente puede hacer que perdamos de vista lo que ya sabíamos. Es interesante notar que, cuando olvidamos algo, generalmente somos conscientes de que había un conocimiento que ya no podemos acceder. Esto significa que, aunque no podamos recordar un hecho o una experiencia, sabemos que alguna vez lo supimos. Los recuerdos que consideramos olvidados no desaparecen por completo. Más bien, se encuentran en una especie de estado latente en nuestro inconsciente. Esta idea sugiere que nuestra mente almacena más información de la que podemos recuperar en cualquier momento. El olvido, lejos de ser un simple fallo de la memoria, puede ser visto como un mecanismo de adaptación. Nos permite deshacernos de información que ya no es relevante o que ha sido superada por nuevos aprendizajes. Así, el cerebro se asegura de que nuestra memoria esté siempre actualizada y optimizada para enfrentar los desafíos del presente. En resumen, el olvido es un proceso complejo que refleja la dinámica de nuestra memoria y aprendizaje. Nos recuerda que, aunque a veces no podamos acceder a ciertos recuerdos, estos siguen formando parte de nuestra experiencia. A medida que exploramos más sobre la memoria, nos adentraremos en el fascinante proceso de la consolidación de la memoria. La codificación es un proceso esencial que nos permite almacenar y recuperar información. Pero, ¿qué significa realmente codificar? En términos simples, es la forma en que transformamos nuestras experiencias y percepciones en recuerdos que pueden ser guardados en nuestro cerebro. Este proceso es fundamental porque nos permite aprender de lo que hemos vivido y adaptarnos a nuevas situaciones, así como establecer relaciones significativas con el mundo que nos rodea. Cuando percibimos algo, ya sea una imagen, un sonido o una emoción, nuestro cerebro trabaja para convertir esos elementos en recuerdos que podemos almacenar. Estos recuerdos pueden ser accesibles más tarde, ya sea a través de la memoria a corto plazo,
que es como un espacio temporal para la información, o la memoria a largo plazo, donde guardamos lo que consideramos importante o relevante. La memoria de trabajo juega un papel crucial en este proceso, ya que se encarga de mantener la información disponible para su uso inmediato. Imagina que estás resolviendo un problema o tomando una decisión. Tu memoria de trabajo te ayuda a manejar los datos relevantes en ese momento. Sin esta capacidad, sería difícil realizar tareas cotidianas que requieren concentración y análisis. La codificación no solo es un mecanismo de almacenamiento, es una herramienta que nos permite interactuar con el mundo de manera más efectiva. Al recordar experiencias pasadas, podemos tomar decisiones más informadas y aprender de nuestros errores. Así, la capacidad de codificar información se convierte en la base de nuestro aprendizaje y crecimiento personal. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se forman tus recuerdos y cómo influyen en tu vida diaria? Ahora que hemos explorado la codificación, es momento de adentrarnos en el fascinante mundo de la memoria de trabajo. La consolidación de la memoria es un proceso esencial que transforma nuestras memorias a corto plazo en recuerdos duraderos. Imagina que cada experiencia que vivimos comienza como un susurro en nuestra mente, algo efímero que podría desvanecerse rápidamente. La consolidación actúa como un ancla, estabilizando esos susurros y permitiéndonos recordarlos a lo largo del tiempo. Este proceso se desarrolla en dos etapas principales. Primero, hay una fase inicial, donde las memorias son más frágiles y susceptibles a olvidarse. Luego, estas memorias pasan a una fase más estable, donde se convierten en parte de nuestro conocimiento a largo plazo. Pero, ¿qué sucede si queremos recordar algo que ya hemos aprendido? Aquí es donde entra en juego la reconsolidación. Este fenómeno ocurre cuando reactivamos un recuerdo, lo que permite que la memoria se ajuste y se fortalezca nuevamente, como si estuviéramos revisando un libro que ya hemos leído. La capacidad de consolidar y reconsolidar memorias es crucial para nuestro aprendizaje y adaptación. Sin ella, nuestras experiencias se perderían en el tiempo, y no podríamos construir sobre lo que hemos aprendido. Así que la próxima vez que recuerdes un momento especial o un dato importante, recuerda que hay un proceso complejo y fascinante detrás de esa capacidad. La consolidación de la memoria no solo nos ayuda a recordar, sino que también nos permite crecer y evolucionar a lo largo de nuestras vidas. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se forman esos recuerdos que nos acompañan? A continuación, exploraremos el intrigante mundo de las sinapsis. La memoria de trabajo es un concepto fundamental en la psicología cognitiva que se refiere a cómo manejamos y utilizamos la información en el momento presente. A diferencia de la memoria a corto plazo, que a menudo se considera como un simple almacenamiento de datos, la memoria de trabajo es un proceso dinámico y activo. Imagina que estás resolviendo un problema matemático. Tu memoria de trabajo te permite mantener los números en mente mientras realizas los cálculos, integrando nueva información a medida que avanzas. Este proceso es crucial porque no solo almacenamos datos, sino que también los manipulamos y los utilizamos para tomar decisiones y resolver problemas. La memoria de trabajo nos ayuda a concentrarnos en tareas complejas, facilitando la comprensión y el aprendizaje. Por lo tanto, entender cómo funciona nos permite apreciar la complejidad de nuestra mente y cómo interactuamos con el mundo que nos rodea. La memoria de trabajo no es solo un espacio de almacenamiento, es el motor que impulsa nuestro pensamiento y nuestra capacidad para enfrentar desafíos. ¿Te has preguntado alguna vez cómo esta capacidad influye en tu vida diaria? A medida que profundizamos en este tema, descubriremos conceptos como la potenciación a largo plazo. La sinapsis es un concepto fundamental en la comunicación entre neuronas, que son las células responsables de transmitir información en nuestro sistema nervioso. Este término proviene del griego y significa unión o enlace, lo que refleja su función esencial. En términos simples,
la sinapsis es el punto de conexión entre dos neuronas, o entre una neurona y otra célula, como una célula muscular o glandular. Pero, ¿por qué es tan importante esta conexión? Cuando una neurona quiere enviar un mensaje, inicia un proceso que comienza con una señal química. Esta señal provoca una corriente eléctrica en la neurona que está enviando el mensaje, conocida como la neurona presináptica. Una vez que esta corriente eléctrica llega al final de la neurona, se produce una interacción en la sinapsis que puede activar o inhibir a la siguiente célula, llamada neurona postsináptica. Este mecanismo es crucial para que nuestro cuerpo responda a estímulos, realice movimientos y procese información. Las sinapsis no son todas iguales, existen diferentes tipos que cumplen funciones específicas. Por ejemplo, las sinapsis químicas utilizan neurotransmisores, que son sustancias químicas que transmiten señales entre neuronas. Por otro lado, las sinapsis eléctricas permiten que las señales pasen directamente de una célula a otra, lo que puede ser más rápido en ciertos contextos. A través de estas interacciones, las neuronas pueden formar redes complejas que son la base de nuestras experiencias, pensamientos y acciones. Entender cómo funcionan las sinapsis nos ayuda a comprender mejor cómo se procesan y transmiten las señales en nuestro cerebro. Este conocimiento es fundamental no solo para la neurociencia, sino también para áreas como la psicología y la medicina. Por ejemplo, muchas enfermedades neurológicas están relacionadas con disfunciones en las sinapsis, lo que subraya su importancia en la salud y el bienestar. La sinapsis es, en esencia, el puente que conecta diferentes partes de nuestro sistema nervioso, permitiendo una comunicación efectiva. Sin estas conexiones, no podríamos experimentar el mundo que nos rodea ni interactuar con él de manera significativa. La investigación sobre las sinapsis continúa revelando nuevos aspectos sobre cómo funciona nuestro cerebro y cómo podemos mejorar nuestra salud mental y física. A medida que profundizamos en el estudio de la sinapsis, nos encontramos con preguntas intrigantes sobre cómo estos procesos influyen en nuestra memoria y aprendizaje. La potenciación a largo plazo, conocida en inglés como Long Term Potentiation o LTP, es un fenómeno fascinante en el campo de la neurociencia. En términos sencillos, se refiere a un aumento duradero en la capacidad de comunicación entre neuronas, que ocurre cuando éstas se estimulan de manera sincronizada. Este proceso es fundamental para entender cómo se forman los recuerdos y cómo se produce el aprendizaje. La LTP es un componente clave de lo que llamamos plasticidad sináptica, que es la capacidad de las conexiones entre neuronas, llamadas sinapsis, de cambiar su fuerza. Imagina que cada vez que aprendes algo nuevo, las sinapsis en tu cerebro se ajustan, haciéndose más fuertes o más débiles, y esto es precisamente lo que ocurre con la LTP. Se ha demostrado que los recuerdos se codifican a través de estas modificaciones en la fuerza de las sinapsis, lo que convierte a la LTP en uno de los mecanismos celulares más importantes relacionados con el aprendizaje y la memoria. Una de las características más interesantes de la LTP es que comparte muchas similitudes con la memoria a largo plazo. Tanto la LTP como la memoria a largo plazo se activan rápidamente y dependen de la producción de nuevas proteínas. Además, ambas pueden durar meses y tienen la capacidad de asociar información, lo que significa que pueden conectar ideas o experiencias diferentes entre sí. La LTP no solo se limita a los procesos de aprendizaje más simples, como el condicionamiento clásico que se observa en muchos animales, sino que también se relaciona con formas más complejas de cognición, que son características del comportamiento humano. Esto sugiere que la LTP puede ser un mecanismo subyacente a una amplia variedad de experiencias de aprendizaje, desde las más básicas hasta las más sofisticadas. En el nivel celular, la LTP mejora la comunicación entre dos neuronas, una que envía la señal, conocida como neurona presináptica, y otra que la recibe,
llamada neurona postsináptica. Aunque el mecanismo exacto de cómo se produce esta mejora en la comunicación aún no se comprende completamente, se sabe que involucra un aumento en la sensibilidad de la neurona receptora a las señales que recibe. Esto se logra, en parte, gracias a un incremento en la actividad de los receptores que detectan las señales químicas que las neuronas utilizan para comunicarse. La historia de la LTP comenzó en 1966, cuando el investigador Terje Lomo la descubrió en el hipocampo de conejo. Desde entonces, ha sido objeto de numerosos estudios. Los científicos buscan entender mejor su biología básica, establecer conexiones entre la LTP y el aprendizaje conductual, y desarrollar métodos que puedan estimular la LTP para mejorar el aprendizaje y la memoria. Además, la LTP tiene implicaciones clínicas importantes. Se investiga su relación con enfermedades como el Alzheimer y en el contexto de la medicina relacionada con la adicción. Comprender cómo funciona la LTP no solo nos ayuda a desentrañar los misterios del aprendizaje y la memoria, sino que también puede abrir nuevas vías para tratar trastornos neurológicos. Así que, al reflexionar sobre cómo aprendemos y recordamos, es esencial considerar la LTP y su papel en la construcción de nuestra memoria. ¿Qué otros secretos guarda nuestro cerebro sobre el aprendizaje y la memoria? La exploración continúa. La memoria prospectiva es un tipo de memoria que nos permite recordar acciones que hemos planeado realizar en el futuro. Es un mecanismo esencial en nuestra vida cotidiana, ya que nos ayuda a llevar a cabo tareas que van desde las más simples hasta las más críticas. Por ejemplo, puede ser tan sencillo como recordar lavarnos los dientes o responder un correo electrónico, pero también puede ser vital, como cuando un paciente necesita recordar tomar su medicación para una enfermedad grave o un piloto debe seguir procedimientos de seguridad durante un vuelo. A diferencia de la memoria retrospectiva, que se ocupa de recordar eventos pasados, la memoria prospectiva se centra en lo que debemos hacer en el futuro. Es decir, mientras que la memoria retrospectiva nos ayuda a recordar personas, hechos o palabras que hemos experimentado anteriormente, la memoria prospectiva nos permite mantener en mente nuestras intenciones y acciones futuras. Para que la memoria prospectiva funcione, a menudo necesitamos recurrir a la memoria retrospectiva. Esto significa que, para recordar lo que tenemos que hacer más adelante, a veces debemos grabar esa intención en nuestra memoria en un momento anterior. Imaginemos a María, quien a las 7:50 de la mañana piensa: al salir del trabajo, tengo que acordarme de comprar cereales. Luego, a las 5:30 de la tarde, recuerda esa intención y se detiene en la tienda para hacer la compra. Este ejemplo ilustra cómo la memoria prospectiva actúa como una especie de memoria del futuro, donde nuestras intenciones se convierten en acciones concretas. Es interesante notar que, aunque la memoria retrospectiva puede ayudar en la ejecución de la memoria prospectiva, su papel no es tan determinante como podríamos pensar. La memoria prospectiva se centra en lo que tenemos que hacer, mientras que la memoria retrospectiva se ocupa de lo que ya sabemos. Esta distinción es crucial para entender cómo funciona nuestra memoria en la vida diaria. La memoria prospectiva no solo es importante en situaciones cotidianas, sino que también puede tener implicaciones significativas en contextos más serios. Por ejemplo, en el ámbito médico, recordar tomar un medicamento a tiempo puede ser la diferencia entre la salud y la enfermedad. En la aviación, seguir procedimientos de seguridad es vital para la seguridad de los pasajeros y la tripulación. Por lo tanto, esta forma de memoria es fundamental para nuestra supervivencia y bienestar. Además, la memoria prospectiva puede verse afectada por diferentes factores, como el estrés, la fatiga o la distracción. En un mundo lleno de estímulos constantes, es fácil que nuestras intenciones se pierdan en el ruido. Esto plantea la pregunta: ¿cómo podemos mejorar nuestra memoria prospectiva y asegurarnos de que cumplimos con nuestras intenciones?
Una forma de hacerlo es establecer recordatorios o utilizar herramientas que nos ayuden a mantener nuestras intenciones en la mente. Por ejemplo, muchas personas utilizan aplicaciones en sus teléfonos para programar recordatorios de tareas importantes. Estas herramientas pueden ser especialmente útiles en situaciones donde la carga de trabajo es alta o cuando estamos lidiando con múltiples responsabilidades. También es importante desarrollar estrategias personales que nos ayuden a reforzar nuestra memoria prospectiva. Esto puede incluir el establecimiento de rutinas diarias, la creación de listas de tareas o la práctica de técnicas de atención plena que nos permitan enfocarnos en el presente y en nuestras intenciones futuras. En resumen, la memoria prospectiva es una habilidad esencial que nos permite planificar y ejecutar acciones en el futuro. Desde las tareas más simples hasta las decisiones más críticas, esta forma de memoria juega un papel crucial en nuestra vida diaria. Al comprender cómo funciona y qué factores pueden influir en ella, podemos tomar medidas para mejorar nuestra capacidad de recordar y cumplir con nuestras intenciones. Así, podemos navegar mejor en un mundo lleno de tareas y responsabilidades, asegurándonos de que nuestras acciones se alineen con nuestras metas y necesidades. La memoria prospectiva es, en esencia, una herramienta que nos ayuda a construir nuestro futuro a partir de nuestras intenciones presentes. ¿Cómo podemos utilizarla de manera más efectiva en nuestra vida diaria? La memoria afectiva es un concepto fundamental en el mundo de la actuación, que se originó en las ideas de Konstantin Stanislavski, un pionero en la formación de actores. Esta técnica invita a los intérpretes a sumergirse en las emociones de los personajes que representan, lo que les permite ofrecer interpretaciones más auténticas y conmovedoras. Stanislavski creía que para dar vida a un personaje en el escenario, los actores debían conectar profundamente con sus propias experiencias emocionales. Esto no solo les ayuda a transmitir la esencia del personaje, sino que también enriquece la experiencia del público. La memoria afectiva se basa en la idea de que los actores pueden recordar momentos de su propia vida que evocan emociones similares a las que sus personajes experimentan. Al hacerlo, logran una interpretación más rica y matizada. Este proceso implica una serie de pasos. Primero, los actores deben identificar y recordar experiencias pasadas que les generen emociones intensas. Luego, deben canalizar esas emociones hacia el personaje que están interpretando. De esta manera, la actuación se convierte en una experiencia compartida entre el actor y el público, donde las emociones fluyen de uno a otro. Además de la memoria afectiva, Stanislavski también exploró otros aspectos importantes de la actuación, como el establecimiento de objetivos y la empatía. Los actores no solo deben entender lo que su personaje quiere, sino también cómo se siente en cada momento de la obra. Esta comprensión emocional es crucial para crear una actuación creíble y conmovedora. La memoria afectiva ha sido objeto de debate en la teoría de la actuación. Algunos críticos argumentan que depender demasiado de recuerdos personales puede ser arriesgado, ya que puede llevar a los actores a revivir experiencias dolorosas o difíciles. Sin embargo, muchos actores y directores consideran que esta técnica es esencial para alcanzar un nivel profundo de conexión emocional en el escenario. La clave está en encontrar un equilibrio que permita a los actores utilizar sus recuerdos de manera constructiva, sin perderse en ellos. Por otro lado, el recuerdo emocional se convierte en una herramienta poderosa en el método de actuación de Lee Strasberg. Esta técnica se centra en la capacidad de los actores para evocar emociones pasadas y utilizarlas en su interpretación. A menudo, se habla de la memoria sensitiva, que se refiere a las sensaciones físicas que acompañan a los recuerdos emocionales. Esto implica que los actores no solo recuerdan cómo se sintieron, sino que también pueden revivir las sensaciones físicas asociadas con esos momentos, lo que enriquece aún más su actuación. El uso de la memoria afectiva, aunque polémico, sigue siendo una práctica común en el mundo de la actuación.
Muchos actores encuentran que recordar sus propias experiencias les permite relajarse y conectarse mejor con el personaje. Esta técnica no solo les ayuda a interpretar de manera más efectiva, sino que también les permite ofrecer al público una experiencia emocional auténtica y poderosa. La memoria afectiva, por lo tanto, no es solo una herramienta para los actores, sino un puente que conecta sus experiencias personales con las historias que cuentan en el escenario. Pero, ¿qué sucede cuando la memoria se desvanece? La memoria transaccional es un concepto que proviene del ámbito de la informática. Se refiere a un sistema que ayuda a gestionar cómo diferentes procesos acceden a la misma información en un entorno donde múltiples tareas se ejecutan simultáneamente. Imagina un lugar donde varias personas intentan acceder a un mismo archivo. La memoria transaccional actúa como un regulador que asegura que cada acceso se realice de manera ordenada y segura, evitando conflictos o pérdidas de información. Aunque este mecanismo tiene un gran potencial, actualmente no se utiliza de manera generalizada y sigue siendo más un tema de investigación que una herramienta común en la programación. Esto se debe a que los desarrolladores están explorando cómo optimizar su uso para mejorar la eficiencia y la seguridad en el manejo de datos. A medida que la tecnología avanza, la memoria transaccional podría convertirse en una solución clave para enfrentar los desafíos de la computación moderna. ¿Qué impacto tendrá esto en nuestra forma de interactuar con la tecnología? Ahora, exploremos los efectos del estrés en la memoria. La amnesia, un término que proviene del griego y que significa olvido, se refiere a la pérdida de la memoria, ya sea de forma parcial o total. En términos médicos, esto implica que una persona no puede conservar o recuperar información que había almacenado previamente. La amnesia no es una enfermedad única, sino que abarca diferentes tipos, cada uno con sus propias características. Por ejemplo, la amnesia retrógrada se refiere a la pérdida de recuerdos que existían antes de un evento o lesión, mientras que la amnesia anterógrada es la incapacidad de formar nuevos recuerdos después de dicho evento. La amnesia puede ser provocada por diversas causas, que se dividen en orgánicas y funcionales. Las causas orgánicas incluyen daños en el cerebro provocados por enfermedades, traumas o el uso de ciertas drogas, especialmente sedantes. Por otro lado, las causas funcionales están relacionadas con factores psicológicos, como mecanismos de defensa que pueden llevar a una persona a olvidar eventos traumáticos. Un ejemplo de esto es la amnesia histérica postraumática, donde el olvido se produce como una forma de lidiar con el estrés emocional. Además, hay situaciones en las que la amnesia puede surgir de manera espontánea, como en el caso de la amnesia transitoria global. Este tipo de amnesia es más común en personas de mediana edad y mayores, especialmente en hombres, y suele durar menos de 24 horas. Durante este episodio, las personas pueden recordar eventos recientes, pero no son capaces de formar nuevos recuerdos a largo plazo. Esto se debe a que no logran transferir información desde su memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo, lo que representa un déficit en el proceso de consolidación de la memoria. La amnesia es un fenómeno complejo que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra memoria y cómo ésta es fundamental para nuestra identidad personal. ¿Qué significa realmente olvidar? Y, más importante aún, ¿cómo afecta esto a nuestra vida cotidiana y a nuestras relaciones? A medida que exploramos más sobre este tema, nos adentramos en el fascinante mundo del desarrollo infantil. ¿Alguna vez te has preguntado cómo el estrés puede afectar tu memoria? Es un tema que nos concierne a todos, ya que el estrés es una parte inevitable de la vida moderna. En este vídeo, exploraremos cómo el estrés impacta nuestra capacidad para recordar y aprender, y por qué es crucial entender este fenómeno. El estrés puede interferir en dos etapas clave de la memoria: la codificación, que es el proceso de almacenar información, y la recuperación, que es la capacidad de acceder a esa información más tarde. Curiosamente,
Hay momentos en que el estrés puede incluso mejorar la memoria, especialmente cuando está relacionado con el aprendizaje de algo nuevo. Pero, ¿qué sucede en nuestro cuerpo cuando enfrentamos situaciones estresantes? Cuando estamos bajo estrés, nuestro cuerpo responde de manera automática. Libera hormonas específicas en el torrente sanguíneo, lo que desencadena una serie de reacciones en el cerebro. Estas hormonas pueden causar cambios tanto a corto como a largo plazo en áreas importantes del cerebro, lo que puede llevar a daños duraderos. Por ejemplo, aunque el estrés puede ayudar a mejorar la memoria a corto plazo, su efecto negativo se siente más intensamente en la memoria a largo plazo. Las hormonas del estrés, conocidas como glucocorticoides, son las responsables de este efecto. El cortisol es el más conocido de estos glucocorticoides y actúa como un marcador del estrés en nuestro organismo. En condiciones normales, el hipocampo, una región del cerebro fundamental para la memoria, regula la producción de cortisol. Este proceso de regulación es esencial para mantener un equilibrio saludable. Sin embargo, cuando el cortisol se produce en exceso, puede perjudicar la capacidad del hipocampo para codificar y recordar información. Además, el estrés no solo afecta la memoria a largo plazo, sino que también puede interferir con el suministro de energía que necesita el hipocampo. Cuando el cuerpo libera hormonas del estrés, desvía los niveles de glucosa, que son vitales para el funcionamiento del cerebro, hacia los músculos. Esto significa que el hipocampo no recibe la energía necesaria para realizar su trabajo de manera efectiva, lo que deteriora aún más nuestras capacidades cognitivas. Es importante destacar que no todos los niveles de estrés son iguales. Existen diferentes tipos de estrés, que se pueden clasificar en intrínsecos y extrínsecos. El estrés intrínseco se activa ante un desafío cognitivo, como un examen o una presentación, mientras que el estrés extrínseco proviene de factores externos que no están necesariamente relacionados con tareas mentales. Ambos tipos pueden tener un impacto significativo en nuestro rendimiento cognitivo y en la memoria. Así que, ¿qué podemos hacer al respecto? Comprender cómo el estrés afecta nuestra memoria es el primer paso para manejarlo de manera efectiva. Estrategias como la meditación, el ejercicio regular y técnicas de respiración pueden ayudarnos a reducir los niveles de estrés y, por ende, a mejorar nuestra memoria y funciones cognitivas. En resumen, el estrés es un fenómeno complejo que tiene efectos profundos en nuestra memoria. Desde la interferencia en la codificación y recuperación de recuerdos hasta la regulación hormonal que afecta la energía del cerebro, sus implicaciones son vastas y significativas. Mantener un equilibrio en nuestras vidas y aprender a manejar el estrés no solo es beneficioso para nuestra salud mental, sino que también es esencial para preservar nuestra capacidad de recordar y aprender. La ciencia detrás del estrés y la memoria es un campo en constante evolución, y cada descubrimiento nos acerca más a entender cómo funciona nuestro cerebro. ¿Te has sentido alguna vez abrumado por el estrés y has notado que te cuesta recordar cosas? No estás solo. La próxima vez que sientas el peso del estrés, recuerda que hay formas de manejarlo y que cuidar de tu salud mental es fundamental para mantener tu memoria afilada. El desarrollo infantil es un proceso esencial que abarca los cambios biológicos y psicológicos que experimentan los seres humanos desde el momento en que nacen hasta que finaliza la adolescencia. Este proceso es continuo y sigue una secuencia predecible, aunque cada niño avanza a su propio ritmo. Durante estas etapas, el desarrollo de un niño se ve influenciado por sus experiencias en los primeros años de vida, así como por factores genéticos y eventos que pueden haber ocurrido antes de su nacimiento. Por esta razón, el desarrollo prenatal también se considera parte del desarrollo infantil. En el estudio del desarrollo infantil, encontramos términos como psicología del desarrollo, que se refiere a cómo evolucionamos a lo largo de nuestra vida, y pediatría, que es la rama de la medicina dedicada al cuidado de los niños.
Los cambios en el desarrollo infantil pueden ser el resultado de procesos biológicos controlados por la genética, conocidos como maduración, o pueden surgir de factores ambientales y de aprendizaje. Sin embargo, lo más común es que estos cambios sean el resultado de una interacción entre ambos aspectos, la herencia y el entorno. La autora Jill Stamm, en su libro Neurociencia infantil, El desarrollo del cerebro y el poder del cerebro de 0 a 6 años, destaca la importancia de comprender cómo se desarrolla el cerebro y qué necesita para convertirse en un órgano sano y capaz de aprender de manera efectiva. Es interesante notar que no todas las partes del cerebro se desarrollan al mismo tiempo. Algunas áreas establecen conexiones más rápidamente, mientras que otras requieren más tiempo para perfeccionar sus vínculos. Investigaciones han demostrado que el mayor desarrollo del cerebro de un niño ocurre durante los primeros 3 años de vida. Este crecimiento cerebral está fuertemente influenciado por el entorno en el que el niño se cría. Factores como la nutrición, la atención a la salud, la protección, las interacciones humanas, el afecto y las emociones que experimenta son cruciales para su desarrollo. La atención, el cuidado y una educación de calidad son determinantes para que los procesos físicos, sociales, emocionales y cognitivos se desarrollen de manera adecuada, lo que a su vez amplía las oportunidades de los niños a lo largo de sus vidas. Es importante señalar que los niños que provienen de entornos familiares desfavorecidos son más propensos a enfrentar problemas de desarrollo y a tener una salud deficiente. Para abordar esta situación, se han implementado programas de intervención en el hogar, cuyo objetivo es ayudar a los padres a crear un ambiente familiar más saludable y enriquecedor para sus hijos. Estos programas se centran en optimizar los resultados de desarrollo infantil a través de la educación, la capacitación y el apoyo a los padres en su propio hogar, permitiéndoles ofrecer un entorno estimulante y educativo. A medida que exploramos el desarrollo infantil, nos encontramos con un mundo lleno de posibilidades, donde cada niño tiene el potencial de crecer y aprender en un entorno que fomente su bienestar. ¿Qué papel juegan nuestras acciones en este proceso? La respuesta puede ser más impactante de lo que imaginamos. Música. El desarrollo infantil es un tema de gran importancia, ya que sienta las bases para el futuro de cada niño. Recientemente, se realizó una revisión de varios estudios en diferentes países, como Estados Unidos, Canadá, Jamaica, Irlanda y Bermudas, para evaluar cómo las intervenciones en el hogar pueden influir en el desarrollo de los niños. Sin embargo, los resultados de estos estudios han revelado información sorprendente. En 4 de ellos, no se encontró evidencia que demuestre que estas intervenciones tengan un impacto positivo en el desarrollo cognitivo de los niños en edad preescolar que provienen de familias en situaciones de desventaja social. Esto plantea preguntas sobre la efectividad de las estrategias que se están utilizando para apoyar a estos niños en sus primeros años de vida. Además, los estudios no lograron ofrecer conclusiones claras sobre otros aspectos del desarrollo infantil, como el desarrollo físico o la conducta de los padres. Esto indica que aún queda mucho por investigar y entender sobre cómo podemos ayudar mejor a los niños en sus etapas iniciales de vida. A pesar de esto, hay un aspecto que sí se ha destacado. El desarrollo de la actividad motora está estrechamente relacionado con el desarrollo del lenguaje. Esto significa que a medida que los niños aprenden a moverse y explorar su entorno, también están desarrollando sus habilidades para comunicarse. Es importante también considerar que el desarrollo infantil no es un proceso uniforme para todos los niños. Algunas condiciones, como el autismo, pueden afectar significativamente cómo un niño se desarrolla y se relaciona con el mundo que lo rodea. El autismo es un trastorno del neurodesarrollo que puede influir en las habilidades sociales, la comunicación y el comportamiento de un niño. Los niños con autismo pueden seguir trayectorias de aprendizaje que son diferentes de las de sus compañeros, lo que puede hacer que su desarrollo sea atípico.
La identificación temprana de estas condiciones es crucial. Cuando se detecta el autismo a una edad temprana, se pueden implementar intervenciones adecuadas que ayuden a mejorar los resultados para estos niños. Un entorno estructurado y apoyos específicos pueden marcar una gran diferencia en su desarrollo. Por lo tanto, es esencial que cada niño, independientemente de sus desafíos, tenga acceso a un entorno que no solo sea inclusivo, sino que también se adapte a sus necesidades únicas. En resumen, el desarrollo infantil es un proceso complejo que puede ser influenciado por una variedad de factores, desde el contexto familiar hasta condiciones específicas como el autismo. A medida que continuamos investigando y aprendiendo sobre estos temas, es fundamental que enfoquemos nuestros esfuerzos en crear ambientes que apoyen a todos los niños, ayudándoles a alcanzar su máximo potencial. La clave está en entender que cada niño es único y que sus trayectorias de desarrollo pueden variar. ¿Cómo podemos asegurarnos de que todos los niños tengan las oportunidades que necesitan para prosperar? La respuesta a esta pregunta es vital para el futuro de nuestra sociedad. La memoria es un concepto multifacético que se entrelaza con diversas disciplinas, desde la literatura hasta la historia y el derecho. En el ámbito literario, encontramos la memoria escrita, un subgénero que busca educar y transmitir conocimientos a través de relatos personales o reflexiones. Por otro lado, la memoria histórica se refiere a cómo recordamos e interpretamos eventos pasados, un aspecto crucial para entender nuestra identidad cultural y social. En este contexto, las memorias se convierten en un género literario que se asocia estrechamente con la autobiografía, permitiendo a los autores compartir sus experiencias y perspectivas de vida. Además, la memoria también juega un papel importante en el arte de la retórica, donde se considera una de las fases esenciales en la creación de discursos. Aquí, recordar y organizar ideas es fundamental para comunicar efectivamente un mensaje. En el ámbito académico, la memoria de título es un trabajo de investigación que los estudiantes realizan para obtener un grado académico. Este ejercicio no solo demuestra el conocimiento adquirido, sino que también contribuye al desarrollo del pensamiento crítico. En el ámbito jurídico, la memoria jurídica se refiere al trabajo de investigación que cada parte presenta en un caso legal, con el objetivo de justificar su demanda. Este tipo de memoria es vital para el funcionamiento del sistema judicial, ya que ayuda a esclarecer los hechos y argumentos que rodean un litigio. Finalmente, las memorias históricas, escritas por el autor chino Sima Qian, son un ejemplo de cómo la memoria puede ser utilizada para documentar y reflexionar sobre la historia de una civilización. En resumen, la memoria es una herramienta poderosa que nos ayuda a entender el pasado y a construir nuestro presente. ¿Cómo influye la memoria en nuestra percepción del mundo? La música activa áreas del cerebro que ayudan a recordar emociones y experiencias. ¿Cómo influye esto en nuestra memoria? La memoria es un tema recurrente en el cine, abordando cómo recordamos y olvidamos. Películas como Memoria Negra, un documental español de 2006, y Memoria, dirigida por Ruggero Gavai en 1997, exploran la complejidad de nuestros recuerdos. ¿Qué nos enseñan estas historias sobre nuestra propia existencia? Las respuestas pueden ser más profundas de lo que imaginamos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los programas de televisión pueden influir en nuestra memoria? En Argentina, existe un programa llamado Memoria, conducido por Samuel Helblum, que explora el pasado a través de relatos y archivos. Por otro lado, en Portugal, la cadena RTP Memoria se especializa en revivir momentos históricos mediante su programación. Estos programas no solo nos entretienen, sino que también nos ayudan a recordar y reflexionar sobre eventos que han dado forma a nuestras identidades culturales. La televisión puede ser una poderosa herramienta para conectar con nuestra historia y entender quiénes somos.
¿Alguna vez te has preguntado cómo un simple juego de naipes puede desafiar nuestra mente? La memoria no solo es un juego, sino una herramienta que pone a prueba nuestras habilidades mentales. Al jugar, ejercitamos nuestra capacidad de recordar y procesar información, lo que es fundamental para nuestro aprendizaje y desarrollo cognitivo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo honramos a quienes han dejado una huella en nuestras vidas? La expresión in memoriam, que significa a la memoria de, se utiliza para recordar y rendir homenaje a esos seres queridos. Por otro lado, el término lapsus memoriae se refiere a esos momentos en los que nuestra memoria nos falla, como cuando olvidamos un nombre o un dato importante. Estas expresiones en latín nos recuerdan la importancia de la memoria en nuestra vida diaria y cómo influye en nuestra conexión con el pasado. La memoria es, sin duda, un puente entre lo que fuimos y lo que somos. En conclusión, la memoria es un concepto multifacético que abarca desde la capacidad de recordar experiencias pasadas hasta la forma en que almacenamos y procesamos información. A lo largo de este vídeo, hemos explorado las distintas dimensiones de la memoria, comenzando por su definición y su importancia en nuestra vida cotidiana. Hemos analizado los diferentes tipos de memoria, como la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, y cómo cada una juega un papel crucial en nuestro aprendizaje y en la formación de nuestra identidad. También discutimos los procesos que intervienen en la consolidación de recuerdos y cómo factores como el sueño y la emoción pueden influir en nuestra capacidad para recordar. Además, hemos visto cómo la neurociencia ha avanzado en la comprensión de los mecanismos detrás de la memoria, revelando la complejidad de las conexiones neuronales que permiten que recordemos. Sin embargo, también es importante reconocer que la memoria no es infalible, es susceptible a distorsiones y olvidos, lo que nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de nuestros recuerdos. En un mundo donde la información abunda, entender cómo funciona la memoria puede ayudarnos a mejorar nuestras habilidades de aprendizaje y a apreciar más profundamente nuestras experiencias. Así que, la próxima vez que te enfrentes a un recuerdo, recuerda que no solo estás accediendo a información, sino que también estás conectando con la esencia de quién eres. La memoria es, sin duda, un viaje fascinante hacia nuestro interior.